Muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Estepa, soy fisioterapeuta y soy lector voraz. Hoy me he leído un libro en 50 minutos y ha sido La readaptación dentro y fuera del deporte de Ildefonso Araque. Y este libro es un libro que habla de eso, de la readaptación, cómo utilizar el trabajo de readaptación tanto dentro como fuera del deporte. De este libro me he hecho mi mapa mental en el que pongo las ideas clave y voy a contar un poco porque Ilde Araque habla de las lesiones y habla de cómo trabajarlas en base a la readaptación. Al principio lo que nos habla es de que las lesiones se producen pues, por diferentes factores. Hay factores intrínsecos y hay factores extrínsecos. Ilde le da mucha importancia a esto y hay muchos factores intrínsecos a los que le da importancia. Una de ellas es la fuerza. Y es que dice que un desequilibrio del 15% entre un lado y otro de la fuerza puede ser un predictor de lesión, puede aumentar el riesgo de lesión. Y todo lo que habla él lo habla en base a la ciencia, en base a diferentes estudios. De hecho, aporta muchos estudios y dice de qué cosas habla cada autor. Este autor dice que el desequilibrio se produce en ese 15%, que ese riesgo de lesión se produce cuando hay 15% de desequilibrio. Y en otras situaciones pues habla de diferentes puntos de vista según de qué esté hablando. También dice que es muy importante que sepamos pues, que una disminución de la resistencia en deportistas es también un factor que predispone a lesión, porque si un deportista no te aguanta el entrenamiento, va a aparecer la fatiga mucho antes y por tanto es probable que se lesione. Las personas que son capaces de acelerar demasiado también se ha visto que puede ser un riesgo de lesión, puede aumentar ese riesgo de lesión. Y también una cosa que me ha gustado bastante es que nos dice que las personas que tienen más dorsiflexión de tobillo disminuyen el riesgo de lesión de ligamento cruzado anterior en un 37%. O sea que esto nos quiere decir que esos 15 de tobillo que provocan una disminución en la dorsiflexión de tobillo pues puede ser también un factor predictor de lesión de ligamento cruzado anterior, porque el 15 de tobillo disminuye esa dorsiflexión. O sea que esto es una cosa a tener en cuenta. También dice que la carga de entrenamiento semanal pues puede ser un factor de riesgo, aunque esto ya es una parte de los factores externos, y que también no calentar es otro factor. Estos son unos pocos, pero Hilde habla de bastantes más. Le da mucha importancia a la valoración y habla pues, de diferentes tests. El test del sóleo para ver qué movilidad tiene la persona al colocarse en una posición de sentadilla profunda, simplemente mantener la sentadilla profunda y ver cómo apoya el pie. También habla de ese back squat test, del test de sentadilla trasera, para ver cómo se mueve, cómo se mueve ese paciente, esa persona, ese deportista, y cómo es probable que en base a las diferentes asimetrías que tenga, pues va a tener más riesgo o menos riesgo de lesión. También nos habla del Single Leg Squat Test, que es un test de sentadilla a una pierna, que también es interesante saberlo, porque este nos va a hablar de la asimetría de un miembro inferior y del otro. Nos va a enseñar, nos va a mostrar de forma subjetiva cómo se mueve esta persona. También el test de Shoulder Mobility, el test de movilidad de hombros, para ver cómo está esa persona de movilidad. También es interesante y me ha gustado bastante. Y también el test de dorsiflexión de tobillo, es un test que yo utilizo muchísimo y nos dice que más de 40 grados de dorsiflexión de tobillo estaría bien, estaría guay, pero menos de 18,5 grados de dorsiflexión de tobillo puede aumentar el riesgo de lesión. O sea que esto tenemos que tenerlo en cuenta. Yo el que utilizo es el Weight Bearing Lunge Test, que es un test que no mide los ángulos, sino que mide la distancia de los dedos a la pared. Y este test lo que se ha visto es que una asimetría de 2,5 centímetros entre un pie y otro es factor predictivo de lesión. Puede aumentar ese riesgo de lesión. ¿Okay? Entonces sería pues esto, 18,5 grados en los tests en los que se evalúan lo que son los grados y 2,5 centímetros de asimetría entre un pie y otro. También nos habla del hop test, de los test de salto. Y esto me ha gustado, ha sido una de las cosas que más me ha gustado del libro porque habla de esa batería de 4 tests en las que habla del single leg hop test, que sería
un salto a una pierna y medir la distancia, triple hop test, que sería triple salto, 3 saltos y medir la distancia, y el crossover, que serían 3 saltos cruzados y también pues mediríamos la distancia. Y también habla de otro test, de esa batería de 4 tests, que son el timed hop test, que es ver cuánto tiempo necesita para saltar a una pierna 6 metros. Es decir, hace varios saltos y contamos el tiempo en una pierna y otra. Si hay una asimetría de entre el 85 y el 90%, hay riesgo de lesión. Entonces tenemos que comparar una pierna y la otra. También nos habla ahí de la planificación, de que hay que planificar y que para empezar a hacer un deporte colectivo, pues debe llegar al grupo, a entrenar con el grupo, con todos los gestos del deporte, porque durante esa tarea que es realizar el deporte, si no tiene todavía los gestos bien integrados, es fácil que se lesione, porque lo que es el trabajo en equipo, lo que es la competición, eso es más estresante y por tanto es más difícil que le salga el gesto bien. Por tanto, si no tiene ese gesto bien integrado, es más fácil que se lesione. También nos habla pues, de las fases en esa planificación, que hay que tener en cuenta las capacidades físicas, las habilidades y el ritmo competitivo, ¿vale? Estas son cosas que hay que tener en cuenta. Y también nos habla de las diferentes fases del trabajo, tanto en tendinopatías como en lesiones musculares, lesiones ligamentarias, y es bastante interesante ese tema porque además nos aporta la visión de diferentes autores. Otra cosa también interesante es que en el Return to Play, en esa vuelta al juego, en esa vuelta a jugar, lo que nos habla es de que tenemos que tener en cuenta 3 cosas que vamos a tener que estar yendo y volviendo porque vamos a tener que estar evaluando continuamente en ese Return to Play. Las 3 cosas que tenemos que tener en cuenta son el estado de salud, y tenemos que siempre estar mirando ese estado de salud. Tenemos que estar siempre evaluando el riesgo que es jugar y evaluar el riesgo que es no jugar. Y luego tenemos que también estar modificando continuamente nuestras decisiones en base a cómo veamos a la persona. Porque si a lo mejor vemos que, o en algún momento hemos dicho, vale, esta persona puede jugar, pero luego vemos cosas raras durante el entrenamiento, durante el partido, pues a lo mejor tenemos que modificar y decir, oye, mira, vente para acá, porque a lo mejor es un problema. Y si podemos, no siempre se puede, pero si podemos, lo suyo sería tener valores de referencia antes de la lesión para intentar que en ese return to play se parecieran esos valores a como estaba antes. Entonces tenemos que poner fuerte, tenemos que ganar movilidad, tenemos que mejorar esas capacidades físicas y hacer que la persona vuelva a como estaba, o por lo menos intentarlo. Esto es interesante. Porque si no pueden aparecer las recidivas. Y las recidivas, aunque hay factores que no podemos controlar, pero hay otros que sí podemos controlar un poquito más. Y es que deberíamos hacer un buen protocolo de trabajo, un buen protocolo de entrenamiento, de tratamiento de fisioterapia, de trabajo de la fuerza, de la movilidad, de todo ello. Tenemos que tener en cuenta que la recidiva se produce muchas veces porque durante la lesión hay una inhibición muscular. Puede ser que haya una alteración de la fuerza, y es que lo óptimo en ese return to play es que haya menos de un 10% de diferencia en la fuerza de cada lado. Entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que intentar evaluarlo antes de que la persona vaya a jugar, vaya a ese return to play. Por supuesto, la movilidad también está alterada y tenemos que más o menos, si se puede, llegar a esos valores previos, y si no podemos llegar a los valores previos porque a lo mejor no lo hemos evaluado a ese deportista, pues por lo menos que se parezca a la otra pierna, si se puede medir, ¿ok? Y también tenemos que tener en cuenta que es peligroso volver de forma precoz. Tenemos que estar seguros, tenemos que hacer esas pruebas, tenemos que ver que las personas son capaces de hacer prácticamente todo el deporte con nosotros antes de volver a ese return to play, porque durante la competición y durante el entrenamiento es bastante más estresante y por tanto puede ser que se lesione antes. Este es mi resumen, esto es lo que me ha aportado a mí el libro de Ir de Araque, de la redactación dentro y fuera del deporte. Voy a hacer más resúmenes de libros y mi visión sobre estos libros en este canal de YouTube. Así que si te ha gustado, coméntamelo en comentarios, dale a like si te ha gustado también y suscríbete a mi canal porque así te van a llegar todos estos resúmenes y todas estas aportaciones que yo he tenido
y además voy a subir muchas más cosas. Así es que muchas gracias por estar viéndome, muchísimas gracias. Como te digo, dale a like, suscríbete y dime en comentarios qué te ha parecido. Un abrazo.